Continuamos con la clase 2.7 llamada Razones trigonométricas de cualquier ángulo, parte 3. Y tenemos el problema inicial. El literal A nos dice, representa los valores de seno de 230 grados, coseno de 230 grados y tangente de 230 grados en términos de un ángulo agudo. Y tenemos la solución. Para el literal A nos dice, se traza el triángulo de referencia, es decir, aquel que quedaba en el primer cuadrante. Entonces, observamos que 230 grados sería este ángulo que está acá. O sea, desde la X positiva hasta esta línea de color azul. Se representa el ángulo de 230 grados. Entonces, también observamos de que el ángulo POQ, que sería este ángulo de acá, el que se forma entre la línea azul y las X negativas, sería igual a 230, es decir, todo este ángulo, menos 180, que representaría esta mitad de esta parte del plano cartesiano. Y eso sería igual a 50 grados, es decir, de que este ángulo de acá mide 50 grados. Por lo que las razones de, bueno, este ángulo mide 50 grados, entonces, reflejando este punto o calculando la simetría de este punto con respecto al origen, nos daría este otro punto. Y este otro ángulo de acá, como son opuestos por el vértice, estos dos ángulos serían iguales. Entonces estos dos medirían 50 grados. Por eso es de que las razones seno de 230, coseno de 230 y tangente de 230 pueden representarse tomando como referencia los valores de seno de 50, coseno de 50 y tangente de 50. Con lo único que hay que tener cuidado es con los signos, porque como las coordenadas de los puntos no son los mismos, entonces más que todo por eso hay que tener bastante cuidado. El signo del seno y coseno es negativo, porque tanto para X como para Y, en este punto las coordenadas son negativas y la tangente es positiva, porque como es seno entre coseno, entonces tendríamos menos entre menos y eso sería más. Entonces, seno de 230 va a ser igual a menos seno de 50. Coseno de 230 va a ser igual a menos coseno de 50 y la tangente de 230 va a ser igual a la tangente de 50. Para el caso del literal B, que nos dice, representa los valores de seno, coseno y tangente de 320 grados en términos de un ángulo agudo. Y nos dice la solución. En este caso, el ángulo de referencia es 360 menos 220. Es decir, todo lo que mide todo alrededor del plano cartesiano menos el ángulo que nos da, que es 320, que acá dibujado sería este ángulo de acá, o sea, desde acá de la X positiva hasta esta otra línea de color azul. Entonces, y lo que resta es 40 grados, entonces es nuestro ángulo agudo de referencia. Y vamos a reflejar este punto sobre el eje de las X y nos daría este otro punto, que ya es nuestro ángulo agudo de referencia. Recuerden que este ángulo siempre tiene que quedar en el primer cuadrante. Entonces, y vemos que es de 40 grados. Acá vemos que esta medida siempre va a ser 1. Eso siempre se va a cumplir porque pertenecen al círculo trigonométrico que mirábamos la clase pasada. Luego dice, puede observarse el gráfico de la derecha para analizar por qué se calcula de este modo. Entonces, gráficamente podemos observar de que lo que buscamos es buscar un punto simétrico que quede en este primer cuadrante. El signo del seno y la tangente es negativo en el cuarto cuadrante, mientras que el coseno es positivo. Porque, bueno, en Y, que representa el seno, es negativo y para X es positivo. Entonces, en este cuadrante, como al menos una de estas dos es negativo, entonces, como una de estas dos es negativo, en este caso, en la coordenada en Y, entonces la tangente se vuelve negativa también. Entonces el seno de 320 va a ser igual a menos seno de 40. Coseno de 320 va a ser igual a coseno de 40 positivo y la tangente de 320 va a ser igual a menos tangente de 40. O sea, lo que buscamos es representar
las razones trigonométricas de estos ángulos mayores de 90 en su mayoría, representarlos como razones de ángulos menores de 90, o sea, ángulos agudos. Eso es lo que se busca básicamente en esta clase y respetando los signos, dependiendo en qué cuadrante haya quedado el ángulo al que le queremos calcular las razones. Y tenemos la conclusión, que nos dice, los ángulos de referencia sirven para calcular razones trigonométricas de ángulos mayores a 90 grados. La forma de calcular el ángulo de referencia depende del cuadrante al que pertenece dicho ángulo. Sea θ un ángulo cualquiera menor que 360, entonces, si θ pertenece al primer cuadrante, el ángulo de referencia es el mismo, porque como ya va a estar en el primer cuadrante, entonces no se le va a poder calcular otro, porque ya está ahí. Entonces, si θ pertenece al segundo cuadrante, el ángulo de referencia es 180 menos ese ángulo θ. Si θ pertenece al tercer cuadrante, el ángulo de referencia es θ menos 180. Y si θ pertenece al cuarto cuadrante, el ángulo de referencia es 360 menos θ. Y hay un ejemplo que nos dice, representa coseno de menos 400 grados en términos de un ángulo agudo. Y la solución nos dice, como menos 400 grados es igual a menos 360 grados menos 40 grados. Porque acá estas dos cantidades se sumarían por tener signos iguales. Entonces, este ángulo de menos 400, como es negativo, se cuenta en sentido horario. Entonces, parte de acá, de las X positivas, en sentido horario, da toda la vuelta y eso nos representa 360 grados. Y para llegar de 360 para llegar a 400, solamente hacen falta 40 grados, que representa esto de acá. Entonces, acá este punto se va a reflejar con este punto de acá para encontrar el ángulo agudo y poder formar el triángulo, ¿verdad? Entonces, lo que nos faltaba solo eran 40. Entonces, este otro ángulo también va a medir 40 grados. Entonces, iba a ser el ángulo de referencia. Y luego nos dice, el ángulo pertenece al cuarto cuadrante, por lo que el signo de coseno de menos 400 es positivo. Porque como en este cuadrante las X siempre son positivas, entonces por eso el coseno va a ser positivo. Por lo tanto, coseno de menos 400 grados es igual al coseno de 40.